El hombre rechaza instintivamente la gradual disgregación de su vida, que culmina con la muerte. Rechaza la muerte misma, también cuando es repentina. El hombre quiere vivir, todo hombre quiere vivir. Por esa razón, llanamente considera la muerte como el mal mayor de su vida, el mal que de algún modo confina, manifiesta y hace culminar todos los demás males. La tendencia exacerbada, común en nuestro tiempo, a querer desembarazarse de la conciencia de la muerte, es indicio de lo mismo. Son muchos los autores que han reflexionado sobre la tendencia humana de no querer mirarla de frente, sobre el esfuerzo actual de quitar la noción de la muerte de la conciencia, evitando así pensar en la propia muerte. Se podría objetar de toda forma que la visión cristiana de la muerte no se mueve en esa dirección, pues la muerte parece un bien deseable. También entre algunos autores estoicos se habla de la muerte de modo positivo. Buena es la muerte para el hombre, pues extingue los males de la vida, escribió Publio Ciro. En el soliloquio Ser o no ser, el Hamlet de Shakespeare habla de aquel pavor de un algo después de la muerte, una tierra no descubierta, de la cual ningún caminante ha podido volver. La muerte se impone en la vida del hombre. Querer esquivarla equivaldría sencillamente a una falta de realismo. Nada es tan cierto como la muerte, dijo Séneca. Dicho evento introduce al hombre en su destino final, pero la muerte es más que ese evento. Por un lado, con la muerte se da comienzo a una posible plenitud inmortal, que el hombre anhela profundamente, o a un vacío imperecedero que teme con todo su ser. Schopenhauer sugiere que el hombre cuando muere queda ajeno a lo que sucede. Cicerón decía: convéncete firmemente de esto, tú no eres mortal, sino que lo es tu cuerpo. Marco Aurelio dice: tú eres un alma que arrastra consigo un cadáver. La fe cristiana introduce la comprensión del hombre y de su destino, pues se considera la inmortalidad, tenga la forma que tenga, siempre como un don personal que procede de Dios, con la creación del alma espiritual y luego con la resurrección de los muertos. En efecto, la fe cristiana proclama la esperanza en la resurrección de todos los hombres al final de los tiempos. Muchas religiones profesan saber lo que sucede después de la muerte. No obstante, estas no están de acuerdo. ¿Por qué tal confusión acerca de la vida después de la muerte? ¿Por qué tal misterio, tal desacuerdo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde van los muertos? ¿Pasan los muertos a mejor vida? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Tenemos las personas almas inmortales? ¿Pone realmente el suicidio fin a todo? ¿Veremos nuevamente a los seres queridos que han muerto? Los encuentros cercanos a la muerte no son muy frecuentes. Se dan en ciertas situaciones límites y muy especiales. Pero, ¿son visiones de la muerte o simplemente son alucinaciones de la mente en un estado crítico? El tema no es actual, sino que ya se trataba en las civilizaciones milenarias como la egipcia, y según muchas diferentes fuentes, incluyendo las védicas. El argumento de la vida después de la muerte ha confundido a la humanidad a lo largo de las eras. Hace miles de años, el patriarca Job preguntó: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta incertidumbre permanece hoy. La mayoría de los cristianos profesos creen que poseen un alma inmortal. A ellos les ha sido enseñado que los muertos van ya sea al cielo o al infierno. La mayoría de ministros evangelistas y religiosos hablan libremente de cuando todos lleguemos al cielo. Ellos declaran que esta es una enseñanza bíblica, pero ¿eso es cierto? ¿Hay vida después de la muerte? Esta es la eterna pregunta que siempre se ha hecho el ser humano desde tiempos remotos y es en gran medida uno de los mayores miedos del hombre. La filosofía y la religión han sabido dar respuesta a esta pregunta desde su más intrínseco razonamiento. El final de la vida representa un viaje hacia el misterio, hacia algo que excede nuestra propia conciencia y nuestro saber mundano. La respuesta, aunque certera para mucha idiosincrasia, estará impregnada de cierto grado de inseguridad. Durante un paro cardíaco, las células del cuerpo aún no se dañan por la falta de oxígeno. Durante 50 años se creyó que la resucitación cardiopulmonar solo podía hacerse durante los primeros 10 minutos posteriores al evento,
pero hoy se sabe que este periodo puede extenderse hasta 40 minutos o más, sin daño para el cerebro. Por ello, desde un punto de vista médico, la muerte es reversible. En ese lapso de tiempo que la gente pasa en alguna parte, es decir, entre la inconsciencia y la vuelta a la conciencia después de la resucitación, el debate sobre lo que ocurre es amplio y admite más preguntas que respuestas. Aún así, trataremos de indagar un poco más sobre la muerte, dándole vida a una serie de relatos e historias verdaderas que van dejando abierta una esperanza para aquellos que aún no tienen por seguro lo que les espera más allá de esta vida. Quiero compartir mi experiencia personal que sucedió hace más o menos unos 35 años. Eran las 5 de la mañana. Yo estaba en mi cama durmiendo cuando un frío muy intenso en mi vientre me despertó. Me extrañaba aquel malestar tan fuera de lo común. Me cubrí lo más que pude para darme calor, pero viendo que no se... Pero era como si fuera cayendo sobre algo muy, pero muy suave y sin tocar fondo, y cada vez más, sintiendo por dentro una paz infinita, algo que me daba un bienestar fuera de lo normal. Lo único que recuerdo es que mis palabras o pensamientos eran, al fin voy llegando. Tengo bien presente, repetía eso, al fin voy llegando, como si fuera llegando a un lugar esperado, algo divino tal vez, pero al que nunca llegué. Luego no recuerdo nada más. Mi familia, al ver que yo dormía plácidamente, me dejó de preocuparse. Horas más tarde sonó el teléfono y me despertó. Yo me senté en la cama y sin pensarlo dije, murió la nona. Corrí al teléfono y efectivamente nos comunicaban desde otra ciudad que mi abuela había muerto a la misma hora en que yo caía por ese túnel. Cuando me comentaron que mi abuela antes de morir había querido decir algo, pero que no pudieron entender qué era, yo comprendí que sus últimas palabras, las que no llegó a decir, habían sido, hagan algo que yo me estoy muriendo. Las mismas que yo quise decir y no pude. Y que por alguna misteriosa razón, yo viví su experiencia al más allá, cuando me conecté con ella. Si yo no vi la luz al final del túnel, creo que fue porque esa no era mi muerte. Pero me queda la esperanza de que al lugar que fuera mi abuela, era ese mismo lugar al que tuve yo un deseo infinito por llegar. Son ellos. Después de que estos muertos se van al Mictlán y hacen el descanso eterno, ellos dicen que el alma, ¿sí? El alma que según muchos dicen que es eterna, dice el alma, dice, es como el recuerdo de los vivos y se disuelve, es decir, el alma se disuelve cuando se acaban los recuerdos. Porque la religión Ahí estoy de acuerdo. no hagas el daño al otro, no te gusta a vos, ayuda a tu prójimo. Si nosotros leemos el Sermón del Monte, es una de las cosas más hermosas que ha creado la palabra escrita, porque nos da lo que es la vida. Yo no voy a la iglesia, yo no creo en el rito, porque el rito son cosas para nosotros sentirnos mejor. Psicológicamente estoy hablando. Ojo, estoy aplicando psicología. Lo de Adán y Eva y todo. Yo, por ejemplo, no creo en eso de Adán y Eva. Soy católico. Es un simbolismo. Sí, muchas cosas que están en la Biblia. Yo no. ¿Simbolismo? Sí, ¿ves? Yo simplemente creo en Dios, es decir, es porque yo creo en Dios. Es que hay que usar la lógica, para eso hay que usar la lógica. ¿Cómo ellos pueden decir que los muertos al fin llegan a... ¿Cómo es que lo llaman? Al Mictlán y que descansan? ¿Cómo saben ellos? Es un mito. Sí, ¿ves? Entonces, ahora otra cosa que para mí es, ¿por qué la gente, bueno, yo me incluyo también entre la gente, se preocupa y le tiene miedo, como usted decía, a la muerte? Siendo que sabemos que si estamos vivos, vamos a morir. Pero, Yo pienso en eso, la persona que cree... Pero sos religioso cuando cumplís todos los ritos que implica esa religión. Bueno, el concepto O sea, que yo tengo de Rafael. Pero el ir a la iglesia te puede significar un estado de paz,
o te puede pero hacer sentir otras cosas, pero no necesariamente ir a la iglesia. Que en realidad el miedo a la muerte sucede debido a que el ser humano tiene demora de desconocido. Si yo le digo a un familiar mía, mira, me voy a cambiar de casa y de vida al sur centro de Los Ángeles, le agarra un temor terrible. ¿Qué me va a pasar ahí? ¿Qué clase de gente habrá? ¿Cómo serán los vecinos? ¿Cómo serán las calles? Acabo de ver en la televisión que hay muchos crímenes. Entonces el problema es el temor a lo desconocido, no lo que uno conoce. Y el caso de la muerte para mí es el fenómeno de la trascendencia. Es miedo, el temor es lo que bien dijo él. Para mí yo he llegado a la conclusión de que es trascendencia. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Para qué? Para volver a vivir. Si me voy a convertir en polvo y voy a volver al universo, es para volver a la tierra y la tierra siga produciendo alimento. De manera que yo voy a trascender en esa forma. Solamente parto de mi percepción, aunque no he tenido experiencias como las tuyas, sobre sensaciones de trascendencia. Yo sí creo en ellas. Pero aunque yo no estoy en ese punto con esa experiencia, yo sí parto de una percepción mía hoy, año 2013, y es que a partir de haber yo abierto mi cerebro al mundo espiritual, el contenido en calidad de mi existencia se abrió a una dimensión para mí desconocida y rica, que era cerrada, deprimida, pesimista, desde la perspectiva anterior, exclusivamente materialista. Yo creo que yo sigo siendo gran parte materialista para una visión del mundo práctico, para el fenómeno de lucha de clases, para la lucha por las minorías, por ejemplo en este país, la lucha de los inmigrantes, la lucha de las minorías negras, la lucha de la comunidad gay, la lucha de los judíos por la persecución, contra la persecución, no solo nazi, sino la segregación. En todo el mundo. En todo el mundo. Y no solo la discriminación contra las comunidades gitanas, contra los gitanos, eso ha sido ancestral. Entonces, eso yo me siento comprometido con esas causas. El único punto que yo he experimentado es que mi perspectiva materialista, sin abandonar y sin negar muchas de mis creencias desde la perspectiva materialista, hoy tienen una dimensión verdaderamente rica. Yo creo que ahora sí verdaderas, que antes no las tenía, porque para mí eran muy limitadas, muy claudicantes, muy sin esperanza. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido a la reunión. Creo que tuvimos una reunión bastante rica, se confrontaron ideas y lo más importante es de que nos transmitieron ciertas experiencias que fueron ricas. Sin embargo, eso no quiere decir que ahí se acabe la discusión. Es una discusión que se va a ir dando en la medida que nosotros vayamos teniendo un mayor acercamiento entre nosotros mismos. De todas maneras, muchas gracias por haber asistido y nos estaremos viendo para la próxima.